Hey, ¿cómo están todos? Puede que sea una demencia hacer este video tan pronto, en especial porque acabo de publicar uno, pero tal vez tenga exceso de azúcar o de cafeína en el sistema y no tengo ni idea de qué estoy diciendo. En fin, otra idea más para este canal. No funciona mi maldita lengua otra vez. Y es momento de ver qué demonios sale con esta idea. Así que muchas gracias a todos y espero que lo disfruten. Esta es una idea que estuve preparando desde hace tiempo, o mejor dicho, es algo que se me ocurrió una vez y no supe qué hacer después. Ya que por un lado bien podría dar este espacio para un one shot de mis fanfics, o tal vez otro análisis o un comentario, pero no. Porque sabía que si me empecé a escribir qué demonios iba a pasar si los locos estuvieran en Star Wars, seguramente desataría toda una historia que posiblemente terminaría abandonando o me costaría más trabajo hacer junto con todas mis demás historias. Y sí, ya sé que seguramente si eres fanático de mis fanfics, si estás suscrito a ellos, posiblemente me estás jodiendo diciendo, ¿por qué carajos estoy diciendo esto y no estoy escribiendo la historia que tú quieres? Y en parte debería serlo, pero tengo que sacar esto y también mantener mi estrés controlado. Eso y además porque también me gusta hacer esta cosa. Así que, para empezar, tengo que decir que esto no va a ser como un análisis como el video anterior de Orcos versus Star Wars. Ya que, en primer lugar, aunque los orcos y los locos pueden parecerse en muchas cosas, se diferencian por muchas más, en especial en nivel tecnológico, ya que aunque los orcos son expertos en juntar chatarra, son expertos en juntar chatarra para volar por el espacio y otras mamadas más. Mientras tanto, los locus están limitados. Por lo que esto más que ser un análisis sobre lo que puede hacer un locus, qué cosas tienen a la mano y cómo podrían joder a media galaxia, va a ser más bien como una historia. Ay, iba a decir que la de Elsa contra Smog, pero ahora que lo pienso, muchos videos son así. Tal vez debería mejorar esto más tarde, pero a quién le importa. Vamos a ver qué pasaría cuando los clones y los locus se enfrentan. Obviamente voy a cambiar muchas cosas de lore para que los locos tengan mayor sentido en esta historia, ya que no voy a meter los Gears. Y puede que eso sea un buen momento para otro video. Y para todos aquellos que me dejaron ideas en los comentarios, no se preocupen. Puede que algún día los tenga, cuando no tengo ni la menor idea. Así que vamos a empezar con este de una maldita vez. Como ya saben, en una galaxia muy, muy lejana, una pinche orquesta chingona, güey, nos encontramos en el espacio incinerar. O algo así. El punto es que nos encontramos en un planeta muy lejano que no sé dónde ubicar exactamente en el mapa. Vamos a ponerle de no sé, escójanlo ustedes. Pero va a ser un planeta remoto muy lejos por el borde exterior. Al principio no pasaría nada, llegaría una colonia y vivirían ahí en paz sin saber qué cosa estaba debajo, sin saber que había habitantes que ocuparon este sistema hace mucho, mucho tiempo atrás. Estos los descubrieron desde un inicio, pero no quisieron intervenir, prefirieron quedarse en el subsuelo y hacer sus cosas, pero estos idiotas empezaron a perforar y las cosas ya no iban tan bien. Esta raza, claro que son los Locust, dirigidos por una reina que nadie jamás ha visto. En fin, mientras esto pasaba, las cosas estaban jodiendo en la galaxia. ¿Cómo? Pues tú ya sabes cómo. Nos referimos a que llegaron precisamente las guerras clon. Y como ya saben, o como deberían saberlo, llegó Geonosis, muchos Jedi fueron allá, casi todos murieron, no atraparon ni al Conde Dooku ni a Jango Fett, de hecho, a ese último lo trashearon, los líderes separatistas escaparon, Anakin perdió una mano, Obi-Wan le dieron unos picotazos y Yoda casi se raja el Dooku, pero se escapó. Y, sí, una guerra masiva de droides contra clones. Todo fue caos y destrucción para estos guerreros. Pero eso no se detuvo ahí. Mandaron a los clones a diferentes partes de la galaxia para defender puntos estratégicos, zonas especiales, planetas importantes por diversas razones, incluyendo algo de dinero tal vez, y otros sistemas fronterizos que posiblemente estarían en peligro de ser atacados o de ser reclamados para usar nuevas rutas de suministros para el ejército droide. Y eso sería así en este pequeño remótico planeta que vamos a llamar Cera. Estaba muy cerca del espacio separatista.
y era muy probable que ese planeta fuera tomado para establecer una base y avanzar. Pero algo curioso pasó, jamás llegaron ejércitos droides. Pasaron los días, las semanas y los meses y jamás se vio algún ejército droide. Esto extrañó a todos, pero entonces algo pasó, lo que sonó las alarmas para la República porque algo definitivamente no estaba bien. Por bastante tiempo se escucharon rumores sobre cosas que estaban pasando en las lejanías del planeta. Tanto locales como clones estaban escuchando estos rumores de algunos exploradores, pero pensaban que eran piratas. Nunca descubrieron ningún pirata, pero lo que sí escucharon es que en ciertos momentos, en algunas zonas, en la noche se escuchaban ruidos extraños. Cada vez que intentaban analizarlos o ver qué estaba pasando, las señales se perdían, los sonidos se cesaban y nada más pasó. Hasta que un día todo se quedó en silencio. La superficie ya no estaba mandando ninguna señal al espacio. La flota que estaba resguardando el planeta Cera fue sorprendida por una flota masiva de droides que los obligó a retroceder, y entonces la República tuvo que mandar refuerzos. Pero, ¿qué pasó en el sistema para que perdieran comunicaciones? Algunos pensaban que tal vez se trataba de alguna nueva arma separatista, un equipamiento diseñado para que las fuerzas terrestres pierdan este contacto con toda la flota cercana y otros sistemas. Pero ¿será que eso pasó? La flota tuvo que retirarse y entonces todo el ejército en tierra fue abandonado a su suerte. ¿O algo más pasó? Bueno, esa es una tarea que un trío de Jedi va a tener que resolver y tratar de averiguar qué pasa en este pequeño planeta. Para esta misión serían mandados el general Skywalker, el general Kenobi y la comandante Tano. Vaya novedad, ¿verdad? El punto es que llegarían las naves y esperarían fuerte resistencia, ya que anteriormente las naves clon habían reportado eso, una gran armada separatista que sería muy complicada de vencer. Pero cuando llegaron, no había nada, nada en absoluto. Ninguna nave, ningún sistema de defensa, ningún satélite, nada. El planeta simplemente estaba vacío, no había rastros de ninguna presencia separatista. Lo único que quedaba era restos de las naves clon, pero debido a los chatarreros que entraban y salían del lugar, casi no quedaba nada. De no ser por esos restos y también por las bitácoras, bien nunca pudieron haber estado ahí ninguno de los dos ejércitos, pero ellos sabían la verdad. Bueno, parte de la verdad. Intentaron contactar con Tierra y no lograron nada. Sus lecturas eran bloqueadas. Aparentemente había alguna especie de compuesto químico sobre la superficie. Uno que no estaba ahí cuando empezaron las operaciones y cuando llegaron los colonos. Y se estaban preguntando si acaso era obra de los separatistas, si alguna operación minera salió mal, era parte de esa supuesta arma que les impedía las comunicaciones o algo más. Intentaron escanear el sistema, pero no podían atravesar esa barrera misteriosa que oscurecía parte de la superficie, que bloqueaba, que estaba alojada en cierta parte de la atmósfera. Y por si fuera poco, los escaneos no mostraban señales de vida en cualquier lado, así que o bien no hay nadie porque se los llevaron, o están muertos. Aún así, ellos tres junto a Rex, Cody y varios soldados descenderían al sistema, principalmente en, en la ciudad capital del pequeño planeta, la cual también estaba alojando la mayor cantidad de clones en una fortaleza que habían estado construyendo. El aterrizaje fue sencillo, no hubo resistencia alguna y parecía una misión de rutina salvo por, bueno, todo. Avanzan al lugar y entonces se encuentran cosas extrañas. El lugar está destruido. Bueno, eso no es lo extraño, eso es lo aterrador. Pero son era el inicio, porque las cosas extrañas sí empezaron a aparecer. Para empezar, había casquillos de bala,
cosa realmente extraña. En el universo de Star Wars, este tipo de armas de balísticas son muy extrañas, tanto que se cree que ya no existen. Todo el mundo utiliza armas blaster ahora por diversas razones, además de que son más baratas, más efectivas en ciertas zonas y claro, tienen más tiros. Pero lo que importa es que se preguntan, ¿quién usaría casquillos ahora? Y también se encuentran cosas aún más extrañas, pisadas, huellas extrañas. Algunas parecen de bestias, pero no concuerdan con alguna bestia que hayan conocido antes. Y otras son botas, pero enormes, 2 o 3 veces más grande que la bota de cualquiera de los presentes. Ven que sea lo que sea que haya pasado ahí, fue una masacre. Todo estaba lleno de perforaciones de balas, explosiones, cráteres por diferentes lugares, edificios en llamas que estaban en llamas y ahora son cenizas, lugares derrumbados, lugares que fueron atravesados ya sea con explosivos, balas o incluso por la fuerza, si es que las investigaciones estaban dirigiéndose en el lado correcto. Pero eso es lo extraño, no debería ser posible, no con los droides al menos. La mayoría de los droides son muy débiles, sobre todo si se habla del B1. El B2, si bien podría hacer ciertas cosas, todo esto no tendría sentido. ¿Dónde están las personas? ¿Por qué destruyeron la ciudad? Destruyeron el fuerte de los clones y no hay ningún rastro de algún clon, eso es entendible, pero ¿dónde están todos? Tampoco encontraron cadáveres, aunque sí encontraron bastante sangre de diferentes colores. Sangre roja que obviamente era de sangre clon, sangre humana, pero también de otros colores como la sangre de los Twi'leks y otros humanoides que vivían en el sistema. Siguieron caminando y no encontraban nada, salvo que en una que otra ocasión encontraban un casco destrozado o empalado, pero no más. Empezaban a registrar edificio por edificio y todo era muy siniestro. Incluso los Jedi se estaban empezando a sentirse nerviosos. Desplegaron caminantes, empezaron a lanzar exploradores para tratar de averiguar qué había pasado. Tal vez escaparon fuera de la ciudad o algo así. No fue entonces que escucharon algo. Se acercaron y vieron que era un soldado clon que estaba sumamente alterado. Él pensó que era el enemigo, por eso tomó su arma y estaba a punto de disparar hasta que vio que eran sus hermanos y Jedis. Este clon ya no tenía su casco. No se lo había puesto, lo perdió, quién sabe. Pero tenía bastantes vendas. Su armadura estaba destrozada. Contrastaba mucho con su cara que estaba sumamente alegre, pero sin duda estaba desesperada. Estaba muy feliz de verlos. Pensaba que lo habían abandonado, que ya no había esperanza. Pero finalmente llegaron. Pregunta cuántos son, que si trajeron refuerzos, o que si saldrían de ahí de una vez. Y habla muy rápido, intentan calmarlo, pero él les está insistiendo que tienen que irse de aquí ahora. Tienen que escapar o tienen que lanzar una fuerza masiva muy grande. Pero cuando finalmente lo calman, le explican lo que está pasando. Perdieron contacto con ellos, pensaron que había droides y vinieron a rescatarlos de esos droides. El clon, además alterado, pregunta, ¿cómo demonios que son droides? No son droides, son cosas peores y por eso tienen que escapar de aquí, porque no saben en qué se han metido. Tienen que lanzar bombardeos masivos, entre otras cosas más. El clon simplemente estaba tan desesperado que decía que usaran cuanta arma tuvieran a la mano para destruirlo todo. Finalmente tuvieron que calmarlo con más fuerza gracias al médico que le dio un calmante y le exigieron que hable bien, que explique qué pasó. Pero antes que eso pasara, los comunicadores suenan diciendo que perdieron la señal de los exploradores. Grupos de 6 clones en speeders desaparecieron. Apenas si pudieron decir algo antes de que la señal se cortara de inmediato. El clon más alterado dijo que ya estaban aquí y que la pequeña fuerza que habían traído no era suficiente. Trajeron dos tanques AT-T y 50 soldados clones. Además de uno que otro especialista en diferentes cosas, como médicos, artilleros y otras cosas más. Pero eso no era suficiente. Por eso el clon estaba tan desesperado de irse cuando supo de estos miserables números. Porque no importa si están 3 Jedis aquí presentes.
él sabe que no es suficiente. Y cuando preguntan de qué está hablando, se escucha un sonido atronador. Algo como que fuera disparado de un tubo a presión. Silba y entonces miran arriba. Y una pequeña punta se divide en varias cosas que caen y destruyen los caminantes y otros clones mientras alguien grita que se pongan a cubiertos. Fueron morteros que habían destruido a los caminantes y habían hecho mella en la poca fuerza este clon presente, y entonces se abrió el suelo, solo en diferentes zonas, como si fuera un sumidero. Pero no era un sumidero cualquiera, era un hoyo de emergencia. Estaban surgiendo los Locust. De inmediato empezaron a gritar: ¡Patiosuelos, disparen! ¡Mátenlos a todos! Y mientras gritaban, sonaban sus atronadores disparos que resonaban por todas partes, ahogando cualquier voz y tomando muchos clones desprevenidos que apenas estaban recuperándose y fueron volados en pedazos. Tiros fueron capaces de volarles brazos, extremidades, incluso la cabeza en algunos casos cuando notaron que había francotiradores arriba. Fueron tomados por sorpresa, en especial por las armas explosivas. Tres clones fueron partidos en pedazos gracias a un lanzagranadas. Y por si eso fuera poco, empezaron a venir locos montados en bestias horribles que cabalgaban en dos patas y tenían dos grandes garras, mientras el locus que lo estaba montando disparaba y gritaba, como si no estuviera temiendo del monstruo que está montando, o como si fuera más peligroso que el propio monstruo. Los clones reaccionaron tan rápido como pudieron disparando. Algunos tiros parecían que no les hacían nada, hasta que finalmente les vieron a los locus caer. Era tan confusa la situación que no podían pensar claramente, solamente estaban disparando. Y lo peor es que ninguno de los tres Jedi podía ayudarlos como usualmente lo hace. Cuando se enfrentaban a droides, los tres podían desviar varios tiros y llevarse a varios droides consigo, o simplemente cubrir a los clones, pero ahora no podían hacerlo. Era peligroso, ya que estaban disparando con balas, lo que significa que si no logran hacerlo de manera precisa y perfecta, el meter residual podía caerles o caerles a alguien más, ya que sí, la espada láser no es una espada que consuma la materia. Simplemente derretiría cualquier metal como lo hace con cualquier otra cosa. O sea, era muy peligroso y eran muchos disparos por todas partes. Fueron tomados por sorpresa y fueron obligados a refugiarse, los pocos que quedaban, hacia una zona más cerrada, mientras que los locus seguían llegando en más y más cantidades. Ahsoka y Anakin levantaron una roca gigante para lanzársela a los locus montados que fueron tomados por sorpresa. Obi-Wan daba instrucciones sobre hacia dónde ir y qué hacer, mientras algunos clones intentaban ayudar sus hermanos heridos, los cuales, pese a no tener una buena condición, intentaban hacer lo posible por sobrevivir. Pero estas cosas eran brutales. Se vio a un loco arrancarle la cabeza a un clon mientras gritaba como loco, levantando el casco que se le cayó en la cabeza como si fuera un trofeo. Se vio a otro locus tomar a un clon que estaba en el suelo para pisotearle la cabeza tan fuerte que la reventó junto con el casco. Las bestias montadas podían partir clones en dos con sus garras, que parecían más bien un vestigio de algo más grande. Derribabas al jinete y el monstruo, en vez de irse corriendo hacia cualquier otro lado para intentar librarse o escapar de cualquier cosa que le haya estado, como la muerte de su jinete, carga más ferozmente hacia adelante. Estas cosas son extrañas, feroces y muy peligrosas. Y para reforzar ese pensamiento, llegaron locus más grandes, más pesados y que parecían no ser muy listos, pues solamente parecían tambalearse mientras gritaban ¡Boo! Pero eso es lo que los hacía más peligrosos. Una pequeña señal antes de que grandes explosivos les cayeran encima. Otros llegaban con martillos,
encadenados, lo cual parecería muy estúpido considerando que te estás enfrentando a alguien que tiene grandes armas blaster. Pero hasta ahí llegaba el pensamiento antes de que levantaran grandes escudos fordidos que parecían aguantar todo tipo de balas. Bueno, todo tipo de blaster. Fue así que el clon que habían encontrado los llevó por un pasaje a los pocos que aún seguían con vida. Finalmente encontraron un pasaje subterráneo y cuando los locos llegaron a derivar lo que parecía ser una casa un tanto más lujosa que el resto, ya no había nada. El comandante Locus se enojó y después de casi matar a un idiota les ordenó que se separaran por todas partes, que investigaran hasta que los traigan a todos, en especial a los tres que parecen ser sus líderes. Y empezó la cacería. Mientras tanto, en la atmósfera del planeta no se detectaba nada. Esa cosa rara que habían detectado y que impedía las comunicaciones estaba acomodando sobre la ciudad donde estaban posicionados los generales, una vez más, preocupándolos de que si esto sigue así, bien tendrían que lanzar más unidades a una zona que no tienen visibilidad y también no tendrían muchos indicios sobre a dónde ir. Y ya que no han podido descartar la posible existencia de fuerzas enemigas, sería aún más peligroso. Regresando con nuestros héroes, el clon los llevaría hasta a una zona más segura donde habría cuando menos cientos de civiles heridos y al menos 15 clones, los cuales la mayoría están mal heridos y muy pocos están en óptimas condiciones para el combate. Así que, así que son 15 clones más el que ya tenían los Jedi y 10 clones que lograron sobrevivir a este asalto. El clon medio enloquecido le dice a todos los demás que llegaron refuerzos y que en breve buscarán la manera de rescatarlos a todos, pero tienen que conservar la calma, ya que están en una situación complicada y que pronto todo se mejorará. El clon restante que queda de la división médica fue a revisar a todos los demás y hacer cuanto pudiera con el poco material médico que le queda, ya que utilizó bastante para tratar de curar a sus hermanos antes de que fueran arremetidos de forma horrible por los Locust. Fue entonces que los líderes van con este clon que resulta ser el, clon- el oficial a cargo, ya que todos los demás estaban muertos. Y entonces él explica qué pasó ese día. Todo estaba siendo como cualquier otro día. Las patrullas eran normales, no se reportaban incidentes, la población local era bastante amable, no representaba ningún problema para las actividades militares y ellos incluso podían interactuar con ellos y llevarse bien. Pero entonces todo pasó muy rápido. Aparecieron hoyos gigantes de la tierra que empezaron a sacar estas cosas que parecían no tener fin. Sus comunicaciones fueron bloqueadas porque salieron una especie de medusa extraña que estaba flotando sobre toda la ciudad esparciendo alguna especie de manto negro que parecía tinta. Y al principio simplemente se veía raro como una nube negra entre todo el cielo azul, pero rápidamente se generaron grandes nubes que estaban cubriendo toda la ciudad. Intentaron defenderse, luchar con todas sus fuerzas, pero no era suficiente. Pidieron ayuda, querían que sacaran tantas fuerzas como pudieran y que rescataran a los civiles, pero no pudieron hacer nada, las comunicaciones estaban totalmente bloqueadas. Intentaron escapar de la ciudad, pero estas cosas que se hacían llamar Locust sabían exactamente qué hacer en todo momento. Cada táctica que tenían planeada para atacar, para romper el cerco, para escapar, era contrarrestada por los Locust, porque ellos tenían un plan de contraataque perfecto, sabían hacia dónde moverse, sabían exactamente cuántos éramos, sabían todo. Y eso no fue lo peor, porque tenían su fuerza pesada aún resguardada, lo que confunde a los generales y a los demás sobre qué fuerza pesada estaban hablando.
Pens- Si acaso había algo peor que las bestias montadas y los tipos gigantes que vieron hace rato. El clon les dice que no han visto nada. Estas cosas son monstruos con monstruos más grandes. Les explica que había una bestia gigante con una cabeza, grandes garras gigantes que podrían devorarse a un ATT, usando su propia mano para demostrar cómo es esa cosa que sale del suelo y puede arrastrar un tanque hacia el abismo. Y lo sabe porque lo vio. Vio otra cosa gigante que parecía tan grande, o tal vez un poco más grande que un Rancor, con grandes ametralladoras en los brazos encadenados y con un gigantesco cañón sobre su espalda que dispara misiles. Fueron destrozados rápidamente. La mayor fuerza se concentró en su cuartel, lo que afortunadamente sirvió para que pudieran rescatar a los civiles. Pero claro, que fue a costa de todos los clones restantes. Y esta cantidad de civiles fue una suerte conseguirla porque eran miles más. Y esto fue todo lo que pudieron rescatar. Cada tanto se arriesgan a explorar la superficie para tratar de buscar suministros y otras cosas que les pueda ayudar en esta difícil situación. Pero es tan complicado y arriesgado que no pueden darse el lujo de mandar grandes equipos a buscar cosas. Ya tenían reportes de alguno que otro equipo o grupo de refugiados que lograron escapar de la ciudad o de otros asentamientos, pero no duraron mucho. En los pocos momentos que lograron establecer contacto, querían saber hacia dónde ir, pero entonces escuchaban los gritos y no tuvieron más opción que cortar la transmisión para evitar arriesgarse a que los encuentre. Y por ahora todo estaba bien, hasta que él otra vez salió a explorar e intentando buscar algo para apoyar a los civiles y llegaron los refuerzos. O eso pensó. Cuando vio los refuerzos, esperaba que fuera un ejército mayor, no esperaba una fuerza de reconocimiento de rescate tan pequeña. Los generales dicen que no tienen ni idea de esto, y todo lo que dice muestra que estas cosas son inteligentes y que sabían muy bien cómo actuar en este momento. El clon asiente, pero no han podido saber exactamente más. Apenas lograron descubrir su nombre, bueno, o cómo se llama su bando, los Locust, pero no saben nada más. Preguntan por la flota separatista que llegó y atacó la flota que estaba defendiendo el sistema. Los clones no saben nada de eso. Se descortó la transmisión y toda forma de contactar el exterior. Así que por lo que ellos sabían bien, su flota los abandonó o fue destruida. Pero fuera de eso no tienen idea de qué más está pasando en este planeta. Tan solo saben que están estas cosas y que aparecen por todas partes sin importar qué hagan y aparentemente son invencibles. La situación está cada vez más y más complicada. Necesitan llamar a la flota de inmediato y preguntan si en verdad no hay ninguna otra forma de comunicarse. Ellos dicen que no, ya que el cuartel es la mejor forma de comunicarse. Pero otro clon de los sobrevivientes de, de la tanda principal de este planeta dice que en realidad sí hay otro lugar, pero es imposible llegar a él. Preguntan cuál es y él les explica que los nativos habían colocado una torre de transmisión para para futuros encargos de materiales, flotas de refugiados, entre otras cosas más. Fue abandonada ya que una vez que empezaron las actividades militares se cortó esos servicios ya que temían de que fuera usado para contactar con el enemigo, dar transmisiones secretas, entre otras cosas más, por lo que fue clausurada. Había un pequeño destacamento clon en ese lugar, pero jamás se reportaron. No, bueno, no se reportaron después de ese día. Preguntan si sería posible restablecerla. El clon dice que tal vez ya que las veces que él ha logrado salir pudo divisarla a lo lejos, pero tendrían que cerciorarse de que la torre funcione perfectamente. Y aun si funcionara, tendrían que arriesgarse a dar una transmisión y que las fuerzas puedan llegar lo suficientemente rápido al planeta para poder evacuar a todos.
pero para tal cantidad de gente necesitarían muchas naves para sacarlos de aquí. Y también necesitarían mucha fuerza de fuego para poder rescatarlos y protegerlos de los Locust, los cuales sin duda atacarán en masa. Obi-Wan está de acuerdo, pero sabe que esa es su mejor opción, de lo contrario todos morirán tarde o temprano. Así que inician una nueva misión para poder evacuar a tantos como puedan y también para que ellos mismos puedan escapar de aquí. La misión era muy arriesgada porque muchos sabían que esto bien podría ser un suicidio, ya que pese a toda la información que les dieron los clones sobrevivientes, bien podría ser la punta del iceberg y los locos podrían estar guardando muchas más cosas de las que podrían imaginarse. Porque evidentemente, aunque sean más primitivos de lo que uno podría esperar de una civilización actual, sin duda son demasiado feroces, son guerreros demasiado formidables como para tomarlos a la ligera. Y puede que, aunque supieran de su existencia, de igual manera los hubieran subestimado al enterarse que no tenían armas naves estelares, naves caza, ni siquiera blasters, solamente armas cuerpo a cuerpo y armas de balística. Sin duda los hubieran menospreciado por eso, o cuando menos así sería en muchas partes de la galaxia. Pero ahora que los han enfrentado, saben que no pueden tomarlos a la ligera. Ahora entienden por qué el clon estaba tan alterado y estaba decidido a lanzar cuanto fuera posible para destruirlos con armas de destrucción masiva, como sería un bombardeo orbital. Obviamente los Jedi jamás aprobarían eso, pero de igual manera eso no importaba ahora. Lo que importaba era escapar. Así que Anakin junto a Sokka y unos cuantos clones, no demasiados, son de Rex y otros 4, digamos, serían los encargados de buscar dicho lugar, establecer las comunicaciones y buscar la forma de evacuar cuando sea posible. La mejor zona defendible sería el, el fuerte destruido de los clones, que aunque suena muy mal usar una instalación destruida por el propio enemigo del cual intentas escapar, no está tan mal como suena. Para empezar, los muros siguen siendo bastante firmes y son bastante resistentes. Pueden encontrar bastantes cosas ahí si los locos no lo han soqueado completamente. Y es la única zona de la ciudad que está lo suficientemente despejada como para poder llamar a las naves y salir, ya que además de que está despejada, está lo suficientemente fortificada para que puedan escapar, ya que de lo contrario sus únicas opciones serían escapar en medio de la ciudad, llenas de muchos peligros que seguramente derivarían las naves, o en el campo, lo que sería un suicidio igual o más grande, ya que estarían completamente desprotegidos y sin cobertura. Así que mientras Obi-Wan se queda esperándolos y se prepara para mover a todos a ese lugar, Anakin tendría que hacer un milagro, como de costumbre, para poder establecer una comunicación y que se escapen. Pero tendrían que ser increíblemente rápidos para poder regresar sin que las naves los dejen atrás, además de estar preparados a que sean atacados de forma brutal. Viajaré a la zona rápidamente después de que un clon sobreviviente fuera parte de este grupo ofreciéndose para guiarlos. Llegaron rápidamente y tras eliminar un par de locus que estaban, que estaban resguardando el lugar, establecen comunicación con la flota, aunque lo hacen de forma muy rudimentaria. El lugar estaba medio destrozado y esa cosa negra que parecía tinta seguía bloqueando en gran parte de la comunicación, pero la señal era suficientemente potente como para poder transmitir. Las órdenes eran simples: sáquenos de esta maldita roca de una maldita vez. Muchos sobrevivientes. Logró transmitir el número exacto de sobrevivientes y también que había muchas fuerzas hostiles en tierra. No pudo precisar muchas otras cosas más ya que la señal ya se estaba perdiendo, pero logró entender que tenía un estimado de tiempo para poder llegar al punto de encuentro. Y gracias a que el lugar conservaba un speeder, pudieron regresar rápidamente. Aún así, cuando ya dieron la señal y estaban todos moviéndose al fuerte, las cosas no estaban mejor. El lugar era bastante grande para una buena fortificación, pero tenían que cubrir mucho terreno y eso no les dio más opción que armar a los civiles. Así que tras un curso rápido de cómo usar un blaster, muchas personas tuvieron que utilizarlos para poder defenderse en lo que llegaba las naves de evacuación. No sería mucho, pero
sería lo suficiente para poder escapar, o eso creyeron. Porque cuando se empezaron a ver las primeras naves que estaban bajando para llevarse a todos, fueron interceptados por Reavers. Bueno, ellos no saben cómo se llaman, pero ustedes sí. Reavers aparecieron de la nada, disparando misiles y disparando con ametralladoras, derribando a varios Slats, y otras más intentaron defenderse, pero fueron obligadas a dar un rodeo mientras solicitaban refuerzos de naves caza para poder enfrentarse a estas cosas. Los Reavers estaban persiguiéndolos y otros más se dividieron para poder enfrentarse a la fortaleza, mientras que los locos estaban empezando a sumergir de sus hoyos para empezar a disparar. Los sobrevivientes estaban defendiéndose como pudieran, aunque no era muy sencillo. Los locos lanzaban arpones para poder trepar, se lanzaban desde los Reavers y esa era una imagen aterradora. Estas cosas eran monstruos que que usaban sus patas, que eran como tentáculos para aplastar al enemigo, además de los malditos locos que estaban disparando cómodamente desde sus monturas. Aparecieron unas cosas extrañas que hacían... Se acercaban a alguien y explotaban. El número de efectivos estaba reduciéndose muy rápidamente y desgraciadamente también el número de civiles. Finalmente varios aterrizaron junto con bastantes soldados que estaban ayudando a evitar que la situación se perdiera. Pero esta calma se perdió cuando apareció el primer Brumak, que disparó al primer Lat que intentó escapar. Afortunadamente, gracias a las naves caza que vinieron en resguardo y pudieron ahuyentar los Reavers, también pudieron derribar al Brumak, aunque no después de derribar un par de casas que lo estaban molestando con su cañón principal. Así que menos de la mitad de los civiles y casi ningún clon, junto con los Jedi, lograron escapar. Así que finalmente transmitieron lo que había pasado, o al menos en parte. No hay droides, lo que hay son Locust. Este lugar no es seguro para nadie. Y entonces empezó un debate en el Senado. Primero, querer saber qué son estas cosas, por qué estuvieron ahí, por qué jamás se presentaron y qué significa para la República. Los civiles sobrevivientes de este planeta comentaron que jamás se habían visto a ningún Locust. Solamente, lo más cercano a eso son las historias de los viejos sobre que hay cosas moviéndose por las montañas o que hacen ruidos extraños. Pero por lo general todos eran folclore típico sobre que si no te portas bien, si no te cuidas en las noches, al monstruo va a llegar y te comerá y cosas por el estilo. Pero jamás habían visto nada por el estilo. Tampoco los registros Jedi parecían tener algún registro sobre una criatura de esta índole y de sus actividades. Pero de cualquier modo, el Senado no estaba dispuesto a dejar esta ruta desprotegida, aun cuando aparentemente los separatistas no sabían de esta, o por lo menos no les importaba, porque seguía el misterio de por qué esa flota separatista jamás había llegado, jamás se había sentado en ese lugar, y por qué no llegó a ningún otro lugar. Así que se dio la difícil decisión de que ese planeta se tendría que recuperar sí o sí. Primero se lanzaría un senador para tratar de hablar con los locus para tratar de tener una conversación más civilizada. Claramente no salió bien. El senador fue asesinado junto con su escolta de clones y entonces empezó una invasión. Un par de Jedi se mandarían a las misiones, pero no serviría de mucho. Uno, el par de los Jedi terminaron muertos el primer día, o mejor dicho, en la primera noche, porque entonces descubrieron algo más horrible que los otros clones que los otros clones sobrevivientes no habían dicho, o mejor dicho, no fueron testigos de ese horror. Y es que la tinta no solamente bloquea el sol, no solamente bloquea las señales, sino que también puede bloquear el sol. Y el por qué es aterrador. Pero no tuvieron que descubrirlo en el día, lo descubrieron en la noche. Unas pequeñas bestias que parecían murciélagos, aves o algo así, salían de los túneles en grandes enjambres y destruían todo. Los locos con francotiradores se encargaron de apagar cuantas luces pudieron y con eso fue suficiente. Destrozaban clones, a los Jedi y a cualquier otra cosa que parecía carne. Se dieron un gran festín.
y por mucho tiempo nadie supo qué demonios pasó ahí. Se lanzaban más clones, más Jedis para intentar descifrar qué estaba pasando y también para contener a los Locust. Pero los Locust no eran sencillos. Gracias a la Tintan se bloquearon muchos sistemas y la coordinación de bombardeos y así como despliegue se dificultaba bastante. Llegaban creepers que atravesaban el subsuelo y se llevaban los tanques o generaban túneles más grandes para que los ejércitos pudieran avanzar. Los malditos Brumax se estampaban contra los tanques y disparaban de forma agresiva sin cesar. Había grupos especializados de Locus que se encargaban de atacar a las líneas de suministros del planeta y también hacer misiones especiales. Y tenían armas más poderosas y un mejor entrenamiento. Y lo que describían muchos es que tenían un jodido arco que podía hacerte explotar. Si no te morías del maldito proyectil que se te clavaba en el pecho o en alguna parte del cuerpo, la maldita explosión se aseguraría de que murieras. Reportes Clon hablaba sobre este, seres humanoides pequeños, extraños, de menos de la mitad del tamaño de un locus, que llegaban manada y hacían pedazos a pelotones enteros de clones. Cada vez que creían que sabían todo sobre los locus, aparecían más cosas. Y lo peor es que se confirmó que se llevaban a los clones, tomaban prisioneros y jamás se supo de esos clones de nuevo. Hubo varias misiones de rescate en donde intentaron rescatar a los clones, pero estas tenían un índice de éxito no muy bueno. Lograron rescatarlos de cápsulas horribles de interrogación, que eran más de tortura, pero nunca supieron hacia dónde los llevaban. Solamente un clon pudo decirles que había un lugar llamado Nexus, pero nunca supo hacia dónde o qué pasó. Solamente sabe que varios de sus hermanos fueron mandados a ese lugar y nunca pudieron encontrarlo. La situación estaba tan crítica que se aprobó la utilización de bombardeos orbitales cada tanto, pero aún así los locos no parecían detenerse ante nada. Sus malditas armas y bestias siempre estaban a la orden del día y atacaban sin misericordia, sin mirar atrás. Lo que no sabe la República, bueno, muchas cosas que lo que no sabe la República y que se enterará dentro de poco, es que los Locus no estaban tan aislados de la galaxia como se pensaba en un inicio. Hace tiempo, un visitante extraño llegó al planeta. Se- Según este extraño, sabía algo que nadie más sabía gracias a textos antiguos que una vez encontró. ¿Verdad o mentira? Siguió estos textos y se encontró a criaturas extrañas en el subsuelo dentro de una gran montaña. Los hizo llevarlos hasta su líder y hubo una gran conversación en donde juraron ayudarse mutuamente. Si el extraño les ayudaba con una infección que tenían entre su gente, ellos le ayudarían con la guerra, pero también tendrían que hacer algo más, no solamente con la guerra, sino con el planeta, ya que este extraño les hizo entender y los convenció que la actividad de la superficie le estaba afectando y que la superficie, y es decir, la República, querían destruirlos. Así que tenían que deshacerse de todo y ayudarlos en su guerra, pues garantizando su paz. Gracias a la forma de hablar del extraño, se convencieron y fue así que los locos fueron a la guerra. Cuando pensaron que solamente el problema estaba resguardado en cera, llegaron noticias de diferentes frentes en donde grupos de locust liderados por fuerzas especiales o artillería pesada estaban atacando diferentes sistemas. Se habían encontrado una horda de cacería de locust en Naboo, en Kashyyyk, en Umbara, en diferentes frentes en donde parecían mercenarios atacando de forma sorpresiva y salvaje a todo lo que estaba y era presente. Los relatos horribles de Cera se están repitiendo en diferentes partes de la galaxia y nadie sabe qué demonio estaba pasando. Fue entonces que unos investigadores encontraron algo muy prometedor según ellos. Cera había sido una colonia común y corriente hasta que los locales habían encontrado algo extraño en el subsuelo. Un extraño líquido que ellos descubrieron que podría ser un combustible muy bueno. Según los locales,
tenían la esperanza de que este nuevo combustible podría ser una gran fuente de ingresos para una nueva industria y que Cera, por ende, se volvería de una pequeña colonia a una pequeña potencia emergente en el comercio. O al menos eran sus pequeños sueños. Los científicos que estaban investigando esto lo decían bajo el más grande secreto, pero cuando se acabó el suministro, decidieron intervenir y aclarar esto. Así que Cera se volvió mucho más importante para la República y empezaron operaciones de excavación, aun cuando eran sumamente peligrosas y arriesgadas, y el ataque de los locos se intensificaba más por alguna razón que ellos no entendían. Pero sí el conde Dooku, ya que parte de su acuerdo con ellos fue que les entregaría droides para lidiar con la plaga que están enfrentando, más la capacidad de llevarse el líquido de forma natural, evitando destruir el frágil ecosistema de Cera y el frágil equilibrio que ha mantenido a Cera protegida de males antiguos o cosas por el estilo. Pero las cosas nunca eran tan fáciles, ¿verdad? El combustible parecía ser increíblemente poderoso y lo estaban utilizando para fortalecer algunas de sus armas y también para movilizar algunos equipamientos de forma más poderosa, llevándose a diferentes lugares donde se requería una potencia de fuego más grande. Pero no sabían en qué demonios estaban haciendo. Tampoco Dooku sabía en qué se estaba metiendo. Los únicos que sabían esto eran los propios locos, que estaban maldiciendo a los extranjeros por llevarse esta cosa y seguir perforando. Lo que los llevó a que ellos mismos hicieran sus propios experimentos. Sobre todo un Locust que no tenía miedo a estas cosas y estaba fascinado para seguir creando y dar vida a más monstruos. La guerra siguió avanzando. De aquí a allá, reportes sobre locus salvajes, llegando a frentes de batalla, a hacer cosas atroces, tanto a los civiles como a los locales. Na- los clones saben exactamente de dónde vienen. Todos los de la República saben que son que son operaciones de los separatistas, pero los separatistas no tienen ni idea de esto. Según ellos, jamás han recibido ayuda de estas cosas llamadas locus. Para ellos, los únicos que involucrados en la guerra son los propios droides y alguna que otra fuerza de voluntariados. Nada más, nada menos. Mientras que ellos estaban teniendo un, un flujo constante de un nuevo combustible que parecía ser muy poderoso y incluso podría decirse milagroso, ya que rendía mucho más y tenía capacidades magníficas. Pero no siempre podía llegar a ser decirte perfecto, ¿verdad? Reportes llegaban que cuando estos combustibles explotaban en el frente de batalla, muchos clones y civiles estaban experimentando algo que se llamó una pulmonía extraña de emulsión. Se estaban enfermando. La emulsión es como te describieran este combustible milagroso, que ahora parece ser muy tóxico por alguna razón. Según los investigadores, no debía ser tóxico, solamente debía ser un combustible más, pero de alguna manera sí es muy peligroso. También los operativos de Cera, tanto clones como trabajadores, estaban infectándose por esta cosa de forma mucho más agresiva o por el constante contacto con la emulsión, aunque pensaron que se debía más al estrés de estar lidiando con los ataques Locust. Pero entonces, finalmente vino lo peor. En diferentes sistemas, en diferentes lugares, las cosas iban empeorando más y más, porque los locus empezaron a brillar. La reina de los locus había logrado mantener resguardado estas infecciones, estas abominaciones, en lugares ocultos bajo el subsuelo. Gracias a la ayuda de los droides, pudieron retenerlos y su gran amigo les ayudó a deshacerse de ellos. Pero no sabía él qué estaba haciendo. Él pensó que tal vez eran berserkers descontrolados que podían serles útiles en diferentes operaciones, y lo fueron.
hasta que ya no pudieron detenerse. Después de destruir el objetivo, siguieron adelante, siguieron atacando, no se detuvieron hasta que terminaron asesinados. Estos locos brillantes parecían tener un, un sentido nulo de la autopreservación. Solo te querían matar, disparar, destruir todo lo que estuviera a su alcance. Por alguna razón se concentraban en destruir la emoción cada vez que la encontraban, pero nadie sabía por qué. Fue entonces que llegaron los primeros avistamientos de humanos extraños. Estos locus brillantes fueron denominados como Lambeth, ya que algunos locus normales lograron enfrentarse a ellos. Clones, droides y civiles reportaron que estos locus estaban luchando contra los locus brillantes que llamaban Lambeth. Los llamaban monstruos. Escapaban de ellos de forma desesperada. Intentaban destruirlos cuanto pudieran, pero por lo general escapaban. Nadie sabía por qué. Pensaban que eran iguales. Pero una vez se reportó como uno de esos Lambeths murió. Y la cosa que lo hace brillar salió de su cuerpo arrastrándose hacia muchos más locus que se estaban aferrando a la cabeza y empezaron a brillar. Y entonces llegaron los reportes de que muchas especies se estaban infectando, no de pulmonía óxida, sino de algo mucho peor, algo que los deformaba, que los hacía brillar, que los convirtió en monstruos. La infección Lambert se estaba esparciendo por toda la galaxia. Mundos enteros estaban infectando esta cosa. Pandora, Pandora tuvo que aislar edificios enteros para tratar de contener la infección. Naboo, comunicó cómo su gente y los Gangans se estaban infectando. Corelia también, Tatooine también incluso. Muchos mundos están dando avisos de emergencia sobre cómo Twi'leks, humanos, pandorianos, Sabrax y más estaban infectando con esta cosa. Tanto especies humanoides como no humanoides e incluso animales estaban infectando con esta cosa de diferentes maneras. Primero se enferman, desarrollan una gripe muy fuerte, empiezan a enloquecer, a gritar, a enojarse como locos, hasta que finalmente pierden toda la razón y se convierten en monstruos, se deforman, sus manos parecen garras. Dependiendo de la especie, como por ejemplo los Sabrax, sus cuernos se hacen más grandes o incluso pueden deformarse y caerse. Gritan, ya no pueden hablar, solamente gritan y lanzan laridos mientras todos se juntan en gigantescas hordas y atacan como locos. Los locos empezaron a mutar de forma mucho más agresiva, viéndose monstruos más terroríficos que explotan cuando son destruidos. Algunos mutan a tal nivel que desarrollan tentáculos horripilantes que parecen serpientes vivas. Y algunos sí generan alguna clase de serpiente viva que se mueve a voluntad aun cuando el cuerpo explotó. Y más cosas horribles. Se generan vainas gigantescas que salen del subsuelo lanzando cápsulas que al romperse demuestran ser capullos que tienen lambets listos para pelear, desarmados o armados, están listos para combatir. La infección Lambert se está esparciendo por toda la galaxia. Tanto en los mundos separatistas como en los mundos de la República estaban viendo el horror. Parecía el fin de los tiempos. La guerra se había detenido completamente para tratar de controlar esta infección. Mundos que se habían mantenido relativamente a salvo de toda interacción con los droides y los clones, ahora tenían que llamar a cuantos ejército pudieran para poder resguardarse. No importa si fuera del otro bando. Querían recibir ayuda de inmediato. Sus propias fuerzas de seguridad no daban abasto para estas infecciones, en especial si se llegaba hasta un punto sumamente alto. La propia Cursan y Raxus se vieron infectados. Más, más Cursan que Raxus, porque Raxus aún es lo bastante pequeño y subdesarrollado como para contener ciertas infecciones, aunque claro, sigue teniendo problemas. Pero a diferencia de Cursan, que es una ciudad masiva, repleta y repleta de niveles de gente, la infección Lambert se estaba expandiendo de forma agresiva en diferentes lugares. El inframundo literalmente estaba volviendo un inframundo, porque era un maldito infierno de infectados.
Toda esta situación se había salido de control. Dooku y Dooku y Sidious estaban usando la emulsión para generar un nuevo combustible y también nuevas armas para poder enfrentar a los Jedi y tener un control absoluto de la galaxia. Bueno, más Sidious que Dooku, claro. Pero de alguna manera todo se salió de control. Fue entonces que en camino, uno de los pocos mundos que pudo resolver rápidamente el problema de la emulsión y de los Lambets, pudo entender mejor qué estaba pasando. El combustible milagroso no era un solo combustible, era un superparásito desconocido de una estructura que jamás habían visto antes. Esta cosa era capaz de evolucionar a tal nivel que infectaba a cualquier huésped que encontraba. Los locus debieron haber permanecido cerca de esta cosa por mucho, mucho tiempo, lo que hizo que sus mutaciones fueran mucho más agravantes cuando rebasaron cierto límite. Pero todos los demás, no estaban preparados para algo así. Los locos tienen cierta inmunidad hasta que rebasa el límite debido a que han vivido con esta cosa aparentemente desde siempre. Mientras que los demás residentes de la galaxia jamás han tenido contacto con esta cosa antes. Y como la emulsión había evolucionado a tal nivel, fue sumamente difícil, si no es que imposible resistirse a esta misma. La impulsión de alguna manera lograba encontrarle cómo contagiar a todos y se estaba esparciendo tremendamente rápido. Fue entonces que los locos finalmente rompieron todo lazo con los separatistas. Cada cosa que veían de los separatistas disparaban agresivamente. Ya no aceptaban sus naves. Ningún locus quería volver a salir del planeta y estaban destruyendo de forma más agresiva las instalaciones de la República de la Emulsión. Tanto así que usaron algo que desconcertó a la República. Las zonas de perforación habían desaparecido completamente del mapa. Solamente se escuchó cómo tronaba la tierra, un temblor, pensando que era un ejército locos que volvía a atacarlos. Y entonces todo se derrumbó en pozos gigantescos de roca, tierra e emulsión que aparecieron de la nada. Fue gracias a un gigantesco gusano, un dios de la tierra. En fin, la gente estaba más desesperada. Fue entonces que el propio Yoda se atrevió a investigar Será y se encontró con la propia reina. No fue un viaje muy placentero, ni tampoco la visión de dicha reina fue placentera. Para esta historia, imagínense algo como la reina de los genocianos, combinado con propiedades de una berserker, así que sí, es una imagen poco llamativa. Aunque seguramente hay un par de enfermos por ahí que pensarán lo contrario. En fin, Yoda habla con esta cosa y finalmente se entera de la verdad. Sera siempre estuvo infectada de la emulsión. Los locos se enfermaron con esta cosa y la reina, así como todos los demás, han intentado detener la emulsión, destruyendo pozos completos, sellándolos completamente, así como aislando y ejecutando a todos los infectados Lambert. Pero de alguna manera se desató por la galaxia y ya saben por qué. Tanto la República como los separatistas han estado llevándose la emulsión. Por el lado separatista, Dooku los engañó, y mientras él decía que lo estaba ayudando a limpiar el planeta, lo que estaba haciendo este, era explotar el planeta para llevarse este recurso y esparcirlo por la galaxia. Por el lado de la República, estaban haciendo exactamente lo mismo, pero por temas comerciales, bueno, igual que el otro. Exactamente lo mismo. Yoda quiso saber cómo detener esto, pero la reina le dijo que ya no había forma de detenerlo. La emulsión simplemente seguiría y seguiría. Y ahora los Locus no ven otra opción más que escapar del subsuelo y mudarse a la superficie. Van a sellar todo pozo de emulsión que haya en la superficie, así como cualquier acceso al subsuelo, para poder tener una mínima posibilidad de sobrevivir. Mientras tanto, la galaxia va a estar perdida, porque la emulsión ya se ha esparcido por todas partes. Los locos se habían robado bastante tecnología del exterior y sabían de las noticias que estaban hablando en todas partes. Los infectados están en toda la galaxia. El ejército droide y clon casi no se dan abastos, incluso se han visto Jedi infectados.
Así que, en lo que le consta a la reina, la galaxia está dominada por los Lambeth, pero hará lo que pueda para mantener Sera protegida. Y debido al carisma de Yoda y también que viene en paz, entre otras cosas, además de que les ayudó con un problema a Lambeth, lo dejará ir, pero solamente por esta vez. Cuando vuelva a Cera y cuando vuelva cualquier nave del exterior, serán recibidos como enemigos y no habrá piedad. Muchos mundos siguen reportando cómo los Lambets están aumentando y dejándose en diferentes lugares. Los HOT incluso también se ven infectados. Se habla sobre cómo el Consejo HOT se vio envuelto en una enorme explosión Lambert después de que estos mismos fueron infectados. Mandalore recibió una ola de infectados gracias a que un idiota de la Guardia Letal pensó que si desataba una pequeña infección del Lambert podía llegar a hacerse el héroe. La infección se hizo y su intento de ser héroe no duró mucho. Sus propios mandalorianos se habían infectado y lo terminaron matando. Y ahora la horda estaba siendo desproporcionada y estaba amenazando con consumir todo Mandalor. Gangans y Naboo tuvieron que unirse para poder enfrentarse a la infección, la cual parecía ir y venir en diferentes ocasiones. El mundo de los Mon Cala se vio altamente perjudicado. Zonas enteras del planeta se veían totalmente aisladas ya que la infección Lambert estaba contaminando el agua de forma masiva. Incluso ellos tenían que empezar a utilizar trajes especiales bajo el agua para evitar la infección. Umbara se hablaba sobre cómo sus míticos árboles y vegetación fosforescente quedaban opacados por los Lambeth, que no dejaban de llegar de todas direcciones. Y así todos los mundos reportaban casos horribles sobre cómo los Lambeth estaban destruyéndolo todo. Pero aún así la galaxia no se rendiría. Seguiría luchando, enfrentándose a todas las horripilantes cosas que había, mientras que se siguen preguntando cuál es el oro oscuro que está destruyendo la galaxia, o si este mismo ser oscuro estaba haciendo esto. Lo que no sabían es que el propio Palpatine estaba siendo consumido por la infección hasta que sería muy tarde. ¿Por qué? Porque su grupo de investigación privada le habían dicho que esta cosa podía fortalecer más a uno mismo, en especial después de que vieron en el campo de batalla cómo la emulsión Lambert había logrado fortalecer a los Locust. Lograron tomar a un tipo carismático, amable, que sabía mucho sobre la emulsión. Un científico locus que supone que estaba a cargo de la división de investigación y desarrollo de su especie. Las órdenes eran eliminarlo, y se supone que estaba muerto, pero estaba de otro lado de la galaxia, bajo la supervisión de Palpatine. Este locus fue torturado a trabajar en lo que quería el gran señor Sid, y lo hizo. Pero se guardó muchos secretos, incluyendo el cómo esta cosa podría afectar al emperador. Palpatine creyó que fácilmente podría volverse más fuerte. No vio las intenciones ocultas del Locus porque no planeaba traicionarlo, planeaba darle exactamente lo que deseaba. Y entonces un día, finalmente el canciller se volvió loco y atacó a sus propios guardias y a unos propios senadores antes de que fuera detenido. Pero cuando eso pasó, por alguna razón, se escuchó un gran eco en la fuerza. Dooku sabía exactamente lo que había pasado. Su maestro había muerto y ahora todo caía en sus manos. Pero estaba muy atado de manos. No estaba seguro exactamente de qué hacer. La propia galaxia estaba cayendo en pedazos. Los Jedi estaban cayendo de forma alarmante. Su propio hogar ya no parecía seguro por la cantidad de infectados que estaban desarrollándose en Cursant. Así que la situación fue de mal en peor. Actos más desesperados para mantener todo en orden se generaron. Finalmente, la galaxia vio cómo se envolvía en una infección Lambert. Algunos planetas se dieron perdidos por completo, ya que todas sus ubicaciones fueron perdidas
y muchos lugares tuvieron que ser abandonados. Así que tarde o temprano puede que logren controlar la infección, pero no lograría ser tan fácil como en Gears. ¿Por qué? Porque ahí había un científico brillante, tal vez no tan brillante en diferentes cuestiones, pero sí muy brillante para saber exactamente a qué se estaba enfrentando. Aquel Phoenix logró investigar esta cosa, logró estudiar la infusión muy bien, hasta fue capaz de inyectársela para sacar todos los datos necesarios para salvar a la humanidad. No pudo salvar a los locos, pero pudo salvar a la humanidad. Pero alguien así no estaba en este universo. Alguien así no existía porque jamás se conocieron a los locos, jamás conocieron la impulsión. Y cuando lo hicieron, pensaron que solo era un combustible milagroso. No pudieron saber exactamente a qué se estaban enfrentando. Y finalmente desataron una plaga masiva por toda la galaxia. Es posible que los caminoanos desarrollen un antídoto, pero quién sabe cuánto podría tardar. A diferencia del virus sombra azul, en donde ya tenían un precedente de cómo enfrentar la infección, ahora están enfrentando algo absolutamente nuevo que evoluciona más y más. Pero entonces llegó a un punto aún más grave. Los caminoanos descubrieron que esta cosa estaba llegando a su punto máximo. Simplemente destruiría todo. Planetas enteros se vieron consumidos por la infección y estaba destruyendo todo el ecosistema completo. Plantas, gérmenes, hongos, el agua, el aire, todo estaba muriendo. Se hacía pedazos, era consumido de formas horribles. Así que gran parte de la galaxia se vio perdida. La guerra ya no importaba. Muchos sistemas se vinieron abajo. El sistema económico, ¿ya qué es un sistema económico? ¿Qué es la política? ¿Qué son las fronteras? La galaxia había sido dañada como nunca antes y puede que nunca antes se vuelva a repetir, por lo que queda ahora reconstruir. Y nadie sabe si lograrán hacerlo. Porque la era del Lambert fue lo que marcó a la guerra de los clones. Fue la que tomó su lugar en la galaxia y ahora nadie sabe qué pasará después. Y bueno, esto ha sido todo por el momento. Otra vez que me jodí la garganta. ¿Y qué les pareció? No esperaban ese final, ¿verdad? Yo esperaba que pusiera tan edgy, tan emo y tan a la verga. Porque sí, se fue toda la verga en esta ocasión. Pero bueno, déjalo en la caja de comentarios a ver qué te pareció. ¿Qué otras locas ideas se te pueden ocurrir? Y me ahorras el trabajo de pensarlo. O me inspiras para algo más. Y lo de siempre, suscríbanse, denle like, comenten, comparten este loco video para que alguien más pierda, no mames, una hora completa. Bueno, seguramente, si no es esto, son 20 videos de TikToks o 50. Parece una inversión justa. Así que gracias por todo y nos vemos en la siguiente ocasión en cuanto se me ocurra otra cosa más que mate más mis neuronas y las suyas por de paso. Así que muchas gracias por todo. No olviden visitar mi canal principal y suscribirse a este canal secundario. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima.